iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Derrama tu gloria sobre este lugar. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. A su nombre. Aleluya. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás. Declare, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Vamos a ver. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, queremos bendecir tu nombre. Pedirte, Dios, que por favor tengas misericordia de nosotros. Nos presentamos, Señor, delante de ti con toda nuestra fe, Señor, con toda esa esperanza que pones en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dios, estamos a punto de culminar un año. Queremos rogarte, Dios, que en el nombre de Jesús podamos terminar bien. Señor, hay muchas cosas, planes, sueños, ideas que tal vez quedaron ahí en el tintero, pero no termina todo ahí, Señor, sino que hoy, Señor, en este día 16 de diciembre, Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, gracias por lo bueno, lo malo, por aquellas cosas aún que quedaron pendientes, por respuestas que nos diste, Señor, por las respuestas que aún no hemos recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, a ti te ha placido darnos el reino de los cielos. Gracias por la salvación, gracias por la salud, Señor. Gracias porque tal vez alguno de nuestros seres queridos ya no está con nosotros, pero gracias por el tiempo que nos permitiste compartir con ellos. Gracias en el caso de las hermanas, por su esposo que tienen, Señor. En el caso de nosotros, Señor, gracias por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la familia, el trabajo, las ideas que nos diste, empresas, emprendimientos. Gracias porque nos libraste, Señor, de juicios legales, juicios de personas incluso, Señor. Juicios aún en las iglesias, señalamientos. Y nos libraste, Señor. Gracias porque libraste a nuestros hijos de problemas. Gracias porque los libraste de peligros, de tantas cosas, Señor. Gracias, Dios, porque pudimos culminar tal vez la universidad, pudimos culminar el colegio, cualquier cosa, Señor, en lo profesional, lo culminamos, Señor. Gracias porque proveíste
durante todo el año, Señor, para el ministerio, para las personas, para las familias. Gracias, Señor, porque proveíste y seguirás proveyendo, Señor. Gracias porque vimos manifestada tu gracia, tu misericordia en cada una de las cosas. Gracias porque nos cuidaste de una pandemia y nos sigues cuidando y guardando a pesar de todo lo que se está dando, Señor. Hoy pues acudimos, como dice tu palabra, al trono de tu gracia para encontrar esa gracia y esa misericordia para tener oportuno socorro. Gracias por habernos socorrido, Señor. Gracias por culminar sueños. Gracias por los trabajos, por todo. Gracias, Señor, porque nos permitiste, en algunos casos de los hermanos, moverse de país, recibir un nuevo empleo, mejores salarios, recibir mejores oportunidades. Gracias, Señor, porque libraste a aquellas personas que estaban embarazadas, en el caso de las hermanas, y tal vez estuvieron a punto de perder el bebé, pero, Señor, tú los guardaste y los sigues guardando, y hoy quizás ese bebé está en los brazos de su mamá o de su papá, y vieron manifestarse ese Dios, el Dios que tenemos, el Dios de la gracia y de la misericordia. Hoy, Señor, honramos tu nombre, te queremos agradecer. Gracias por Colombia, Señor. Bendecimos la nación de Israel, bendecimos nuestras autoridades, bendecimos esta ciudad, bendecimos este país, cada ciudad, cada lugar, cada país hasta donde llegue esta señal. Los bendecimos, Señor. Sabemos, Dios, que no podemos cambiar algunas cosas, pero sí quizás en esos ajustes y cosas que permitiste, Señor, hoy vemos tu mano y te agradecemos. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, este tiempo, Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que en este año que viene nos des sabiduría, nos des revelación, Señor, nos des discernimiento para poder tomar decisiones correctas, para poder caminar hacia donde tú nos dirijas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos e iniciamos, Señor, tomados de la mano de tu Espíritu Santo con esta palabra. Que tú añadas mucha bendición a esta palabra. Mira, todos aquellos, Señor, que los tenemos aquí en esta lista, Dios, todos aquellos que tienen necesidades, que están pidiendo, Señor, te pongo nuevamente la vida de mi mamá, Señor, de mi suegro, los ponemos en tus manos. La vida de estas personas, Dios, que tú las conoces, necesidades de trabajo, necesidades de mejoras económicas, Señor, necesidades familiares, empresariales, aún situaciones legales de migración, Señor, las ponemos en tus manos. Hoy, Señor, nos rendimos a ti e iniciamos este camino, Dios, para bendecir tu nombre. Gracias, Cristo, oramos confiados en tu respuesta, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queremos bendecirles, hermanos, queremos darle la honra y la gloria al Señor, queremos saludarles desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos iniciar en tiempo y forma esta palabra para esta noche, así que agradeceríamos que también usted en su casa, en unidad con nosotros, pueda elevar esta pequeña oración para que la palabra pueda ser grabada en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, bendecimos nuevamente, Señor, a mis hermanos, los que están conectados, los que se conectan y van a ver este mensaje de manera posterior. Aún, Señor, los que en el canal de YouTube ven este mensaje, los bendecimos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ese canal, Señor. Gracias porque la palabra ha ido creciendo el canal. Y sobre todo, Señor, la gente escucha esta palabra, que no es palabra mía, Señor, sino que es palabra tuya. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos des una unción apostólica, profética, evangelística, magisterial y sobre todo pastoral, Señor, para escribir en el corazón de mis hermanos, a las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, quita todo estorbo desde ya. Bendecimos a las familias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, iniciamos, hermanos. Dice la palabra en Mateo 5:15, la Biblia del oso, dice: ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que Dios añada mucha bendición a esta palabra, hermanos. Miren, como decía en la oración inicial, porque esta noche con la ayuda del Señor le vamos a hablar a la familia,
Vamos a hablar del Señor y lo vemos en función de la familia, pero también lo vemos en función personal y sobre todo en lo que nosotros somos como hijos e hijas de Dios en el caso de las hermanas. Miren, estamos a punto de culminar un año y todos los años lo mismo. En diciembre no sé por qué el corre de última hora, ahorita que venía con uno de mis hijos ahí y andábamos por ahí comprando una cuestión ahí cerca, en el centro comercial o haciendo una diligencia, me decía, mira cuánta gente. Entonces normalmente nosotros vemos la gente y uno se pregunta qué rumbo llevarán, qué sentirán, qué necesidades tendrán. Entonces vemos el común de la gente, pero también vemos grupos, vemos personas tal vez tomándose un café. El caso es que le menciono esto porque todo mundo anda en actividades, pero cuando ya llegamos a la casa tal vez o cuando vamos de camino a casa comenzamos a evaluar cosas, o quizás en este momento o en este día o por la tarde o en algún momento usted estuvo analizando qué pasó en todo el año. Y a veces en esta época o en estas fechas, nosotros queremos correr y terminar cosas que no pudimos hacerlo durante 11 meses. Este año que estamos culminando es un año de reivindicación y de eso quisiera hablarles. Pero cuando vemos Mateo 5:15, la versión del oso me llama mucho la atención, porque aquí habla de una lámpara. Cuando vemos el libro de Apocalipsis 1:20, dice que cuando se habla de una lámpara, habla, o en el caso, otra versión dice el candelero, habla de la iglesia somos nosotros. Cuando se habla de la iglesia se habla y se relaciona también con la familia. Y sobre eso quisiera hablarles esta noche, porque hay las familias están llamadas a brillar, las familias están llamadas a vivir en la altura para que su luz irradie. Y la pregunta es, ¿cómo está la luz en la familia? Pastor, yo aquí estoy lleno de luz. Bueno, si me viera, yo estoy lleno de luz acá. Pero ¿cómo está la luz espiritual? Dice la palabra que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y me llama mucho la atención porque dice que la instrucción es que la lámpara, es decir, para que la luz se mire, tiene que estar en lo alto. Y la luz nos habla de lo que reflejamos. La luz nos habla, por ejemplo, hay algo muy tremendo en esto, porque cuando se habla de la luna refleja la luz del sol. Y las familias, por ejemplo, deberíamos de reflejar la luz de Cristo. No hay familias perfectas, todos de una u otra manera tenemos situaciones que corregir, que arreglar, pero me llama mucho la atención que dice que si la lámpara se pone en un almud, es decir, en el candelero y en la parte de arriba, dice que esa lámpara va a alumbrar a todos los que están en la casa. Por ejemplo, cuando se habla de alumbrar a todos los que están en la casa, nos damos cuenta de que los padres, en el caso de los padres deberían de alumbrar a sus hijos. Y usted dirá, pastor, sí, pero ¿cómo? Con su ejemplo, con su forma de ser, con todo lo que desarrollan y todas las cosas que están en su corazón de acuerdo a la palabra que Dios nos mandó a desarrollar. Es que no nos olvidemos que la familia es una herencia del Señor. La familia es una herencia de Dios. Nosotros somos propiedad del Señor. Y esa herencia Dios no la va a dejar que se pierda. Tal vez tuvimos problemas, tal vez tuvimos adversidades, tal vez estemos pasando algún tipo de desierto o adversidad. Y eso nos ha puesto tal vez tristes, nos ha puesto a pensar, Señor, ¿será que estás conmigo? Señor, ¿por qué en mi familia todo este año fue un año de desierto, un año de adversidades? O Señor, gracias, porque tal vez todo este año en mi familia fue un año de aciertos, de bendiciones. Entonces hay de todo. Pero me llama mucho la atención porque viendo lo que le pasó a Job, sobre Job vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar ahí en Job 22, ahí nos vamos a quedar, porque sí quisiera hablarles de la reivindicación de la casa. Mire, una casa, la luz que hay en la casa tiene que alumbrar a todos. La luz que hay en la casa, y usted es luz, y usted como familia es la luz que Dios ha puesto en esa casa, en esa generación, en ese hogar. ¿Para qué? Para que haya reivindicación. Hemos hablado, y le puse ahí una luz, ahí una lámpara, tal vez de la antigüedad, porque esas lámparas, fíjese que esas lámparas, no sé el año de esa lámpara,
lámpara, pero en la antigüedad andaba alguien encendiendo las lámparas. Entonces el Espíritu Santo a eso viene esta noche, a encender las lámparas en la familia. ¿Para qué? Para terminar bien, para que realmente haya reivindicación. Reivindicar es vindicar el nombre, reivindicar es volver al punto original donde quizás nos desviamos. Reivindicar es que tal vez usted pasó un proceso familiar en el que lo señalaron, lo acusaron, y Dios, como dice que Cristo es nuestro abogado, nos ha defendido porque el fiscal, que es el enemigo, toda la vida está señalando. Entonces, a la luz de la palabra, porque vimos en Mateo 5:15, me llama mucho la atención eso último. Dice, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Qué es lo que alumbra a todos los que están en la casa? La luz del Señor, la luz de su Espíritu, la luz que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para que como familias podamos alumbrar donde lleguemos. Entonces, mire, le voy a hablar, esto es como un camino que hay que seguir, que fue el camino que Job eligió, y más que elegir, le tocó, porque hay cosas que en la vida, aún en lo espiritual, nos va a tocar atravesarlas. Hay cosas en las que Dios nos hace atravesar como familias, pero hay cosas que nosotros tenemos que atravesarlas como familia. Entonces, ¿qué cosas tiene que haber en la familia para que la luz de Mateo 5:15, es decir, para que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de su Espíritu, la luz de la bendición, irradie y alumbre a todos los de la casa? ¿Qué cosas tenemos que tener nosotros como familia y como personas, como hijos de Dios? Lo primero, tenemos que tener acuerdo. Mire, dice la palabra que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, entonces dice el Señor, como que el ponerse de acuerdo, y se lo estoy parafraseando, abre las puertas del cielo. Hay cosas que abren las puertas del cielo. Entonces en la familia primero tiene que haber acuerdo. No nos casamos obligados. No nos casamos porque nos pusieron algo en la cabeza como para decir cásese, y usted sabe lo que es, no lo quiero mencionar acá. No nos casaron porque no nos llevaron amarrados al matrimonio. No tuvimos hijos obligados, no tuvimos hijos, y le estoy hablando de lo que se da en la familia, entre otras cosas. Entonces, todos nos tenemos que poner de acuerdo. La primera llave que abre la luz de la bendición en la casa, en la familia, es el acuerdo. Póngase de acuerdo. No hay peor cosa, hermano, que una familia donde no logran ponerse de acuerdo. Y mire, y comencemos con algo tan sencillo. Tal vez me voy a ministrar con usted. Qué difícil es, hermano, cada día. ¿Y qué quieren comer hoy? La pregunta que creo que todos nos hacemos. Y a veces uno dice, ay, Dios santo, ya estoy, tal vez, sí, porque a veces tiene que ver que tal vez hemos comido esa semana porque nos invitaron, o porque en la casa se dio, o porque fuimos a la casa de nuestra madre, o a la casa de nuestros padres o de nuestros suegros, y tal vez comimos ahí. Entonces uno dice, no, ya no quiero saber nada de pan, de frijoles, de tortillas, de arepa, y comenzamos a decir tantas cosas que tal vez hemos comido en demasía. Pero tiene que haber un acuerdo. En la casa, mire, en la casa el acuerdo comienza con el matrimonio. Primero es el matrimonio. Primero es el acuerdo en el matrimonio, para que después haya un acuerdo con los hijos, para que después haya un acuerdo familiar. Y vamos a ver Job. Mire, Job, en esta versión de la Nueva Biblia al Día, me gustaba mucho, aunque es una paráfrasis, pero nos da mucha luz, porque queremos que en la casa haya luz, que haya reivindicación, que no terminemos el año sin que seamos reivindicados en la casa. Para que podamos verlo en el contexto en el cual el Señor nos quiere llevar en esta noche, nos damos cuenta que el acuerdo es la primera llave que abre la puerta de la reivindicación de la casa, de la reivindicación matrimonial, de la reivindicación en la familia. Job 22:21, la Nueva Biblia al Día dice, deja de disputar con Dios, ponte de acuerdo con Él y al fin tendrás paz. Su favor, es decir, el favor de Dios, te rodeará solo con reconocer tu error. Mire, aquí
como les repito, esta versión es como una paráfrasis, porque cuando usted ve esta misma versión en la Reina Valera 60, dice de otra manera. Pero me di a la tarea de verlo en función de esta versión, porque digo, Señor, gracias, porque nos quieres enseñar tal vez otras cosas que tal vez nosotros no estamos viendo en este momento. Entonces, lo primero que yo veo acá, hermanos, es que en la familia mire, creo que todos de una u otra manera en algún momento hemos entrado en contienda con el Señor. Y suena pretencioso y suena, pastor, pero ¿quiénes somos nosotros? Sí, pero en algún momento, de una manera u otra, hemos reclamado al Señor. Mire qué tremendo, porque cuando vemos Jeremías, por ejemplo, Jeremías le reclamaba al Señor y le decía, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué será que los justos les va mal y por qué a los impíos les va bien? Jeremías reclamándole y comienza a hacerle una lista de cosas y al final el Señor le dice, mira, si no puedes con los de a pie, mucho menos vas a poder con los de a caballo. A veces nosotros en las familias no nos ponemos de acuerdo y no vemos la mano del Señor operar porque no nos hemos dado cuenta que primero en la familia tiene que haber un acuerdo. Pongámonos de acuerdo, hermano, en la familia. Pongámonos de acuerdo en las finanzas, pongámonos de acuerdo en los deberes en la casa, pongámonos de acuerdo en los roles que cada uno de nosotros desempeña dentro de la familia. Qué lindo es cuando cada quien tiene un rol definido y él lo desarrolla, esa persona desarrolla el rol que le toca en la familia. Entonces las cosas marchan bien. Qué lindo es cuando nos ponemos de acuerdo aún hasta en lo que vamos a comprar. Y nos damos cuenta que no hay problema porque hablamos, nos pusimos de acuerdo y no nos vamos a llevar ningún tipo de sorpresa. Vemos aquí, miren, cuando vemos Job 22, estamos hablando que esta es la tercera vez que Elifaz y los demás amigos de Job se ponen a platicar con él. Que más que platicar le están señalando. Aquí Job es señalado de que algún problema tenía él con el Señor, porque cuando vemos el libro de Job en el capítulo 1, dice que el Señor se sentía tan orgulloso de Job que le dijo al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces, hay familias que Dios tiene un concepto de ellos, hay familias que Dios tiene un buen concepto de ellas, pero al interior de la familia se dan a veces, o Dios permite que se den adversidades o se den problemas para que realmente nosotros podamos ser formados. Es que mire, a veces las adversidades llegan o los problemas se dan en las familias para ver de qué pasta estamos hechos. Muchas veces nosotros queremos o pretendemos tener una familia perfecta, pero a veces nos llevamos frustraciones. Entonces, cuando llegan las disputas con el Señor, es decir, cuando llega el alegato que le hacemos al Señor, cuando vemos que las cosas no marchan como nosotros tal vez queremos, ponte de acuerdo con Dios. Entonces, todo comienza en ponernos de acuerdo con el Señor. Y eso nos va a traer paz. Si tal vez no hay paz en la casa es porque no nos hemos puesto de acuerdo con el cielo para tener paz en la tierra. En las familias, lo primero que tiene que haber es pongámonos de acuerdo con el cielo, para que después de tener un acuerdo con el cielo es tener paz y tener un acuerdo con la gente de la tierra, es decir, con nuestras familias. Mire, la paz evidencia que nosotros hemos confiado en el Señor. Porque ponernos de acuerdo con el Señor en el cielo es entregar todo lo que somos como familia, situaciones que tenemos por pequeña o grande que sea, y entregárselas al Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Entonces dice el Señor, ¿quieres reivindicación de la casa? ¿Quieres reivindicar este año tu familia? ¿Quieres que haya reivindicación antes de que termine el año? Entonces lo primero es deja de alegarle al Señor. No le aleguemos al Señor, hermano. Mire, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. En este último tiempo se va a dar, porque muchas familias le alegan al Señor y tal vez no son en la totalidad de su familia. Tal vez es el esposo, tal vez es la esposa. Señor, yo te sirvo hace años. Señor, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo barro la iglesia, yo voy a ayudarle al pastor y no veo nada en mi familia. Deje de alegar.
Dios tiene el control, Dios sabrá qué va a hacer. Revisemos las cosas que haya que revisar y digámosle, Señor, me voy a poner de acuerdo contigo. Tal vez las cosas no han marchado bien porque no ha habido un acuerdo. Entonces, los planes familiares son diferentes a los planes que el Señor tiene. No que el Señor no quiera que hagamos planes, sí, de eso se trata. La materia prima para que Dios pueda operar son sus planes, son sus sueños, son esos proyectos que usted tiene como familia, pero pongámonos de acuerdo, porque mire, un buen consejo que le va a servir es, ponerse de acuerdo con el Señor, entre otras cosas, es no solo estar bajo la voluntad de Él, no solo estar en el propósito de Dios, sino que ver cuál es la motivación. Revise cuál es la motivación que lo lleva a ese plan familiar. Revise cuál es la motivación por la cual usted quiere cambiar de casa, irse a vivir a un mejor barrio. Obviamente todos queremos mejorar y que en el nombre de Jesús Dios nos lo pueda conceder. Pero revisemos cuál es la motivación de lo que en este momento tal vez estamos en contienda con el Señor. Mire, a veces uno dice, no, pastor, ¿cómo se atreve a decir que yo me pongo en contienda con el Señor? ¿Sabe cuándo nos ponemos en contienda con el Señor? Cuando ya no queremos orar, cuando ya no queremos leer la Biblia, cuando ya no queremos escuchar el culto, cuando ya no queremos venir a la iglesia. Entonces, una de las formas de disputar con el Señor es cuando nos ponemos rebeldes, cuando no queremos obedecer, cuando no queremos como familia, vamos a hacer esto, ay no, ¿para qué si mira que no ha pasado nada? Entonces, mire, aquí hay algo muy tremendo. Porque cuando en la versión de la Biblia de la Reina Valera 60, dice, deja de disputar con Dios. Esa primera palabra, Dios, ahí en el original se refiere a Elohim, es decir, al Dios, como Dios, el Dios en su manifestación plena. Ahí está Dios. Pero después dice, ponte de acuerdo con Él. ¿Con quién? Con Dios en su manifestación plena, con el Señor. Dice, y al fin tendrás paz. Su favor te rodeará solo con reconocer tu error. Pero allí en esa misma versión de la Reina Valera, menciona 2 veces a Dios. Y la primera es el Dios en su plenitud, es decir, nuestro Señor actuando en su plenitud, como Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Pero la segunda vez que menciona a Dios, habla de Adonai. Entonces Dios, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Dios Adonai, es decir, el Dios que está ahí y dice, yo soy tu Dios. Mire qué tremendo, porque aquí cuando dice el Señor, ponte de acuerdo con el Señor, porque aquí está hablando Elifas le está dando un consejo a Job, pero lo vamos a aplicar desde el punto de vista espiritual para reivindicar la familia. Y lo primero que hay que hacer es pongámonos de acuerdo con el Señor y luego en la casa, y vamos a ver bendición. Entonces aquí, la primera vez que aparece Dios, la palabra Dios, ponte de acuerdo con el Señor. Entonces lo que la Biblia nos enseña es, pongámonos de acuerdo con Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, y Él, una vez que estemos de acuerdo con Él, se va a manifestar como el Dios al que yo amo. No sé si me doy a entender. Es algo general, pero después Él se vuelve específico como familia. Entonces póngase de acuerdo, hermano. Fíjese que en el Salmo 73, 28, el salmista le reclamaba al Señor también. El Salmo 73, 28 dice, en cambio yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios, les contaré a todos los que has hecho. Entonces, el salmista David, en el Salmo 73, 28, le estaba diciendo, si no me equivoco, perdón, creo que no es de David este salmo, no estoy seguro, pero sí es del Salmo 73, 28. Entonces, el salmista aquí lo que estaba diciendo es, ¿sabes qué, Señor? Yo he permanecido cerca de ti. ¿Sabes qué, Señor? Eso ha sido bueno para mí. ¿Por qué, Señor? Porque he puesto toda mi confianza en ti. Entonces, ponernos de acuerdo con Dios como familia es poner toda nuestra confianza en el Señor. Y eso nos va a traer paz. Y mire que aquí hay algo muy hermoso. Su favor te rodeará solo con conocer tu error. Entonces paremos ahí. Mire, esta versión tiene mucho que sacarle. Entonces si podríamos
tal vez hacer un resumen. Esto salió del mismo de Job 22:21. Si pudiésemos hacer un resumen es, por favor, familias, primero es, no disputamos con Dios. O sea, por mucho que nos esté llevando el río, no discutamos, permanezcamos quietos, escuchemos la voz de Dios, preguntémosle al Señor qué nos quiere enseñar como familia en lo que nos esté pasando. Mire, acostumbrémonos a ponernos de acuerdo como familia, como esposos, con nuestros hijos, con nuestros suegros, con nuestros padres. Pongámonos de acuerdo, porque una casa dividida no va a prevalecer. Ese es el problema. Entonces, Dios quiere reivindicar la casa. Dios quiere reivindicar la familia, pero si la casa está dividida no va a poder prevalecer. Entonces no disputemos con Dios, pongámonos de acuerdo con el cielo para que las cosas puedan darse a nivel tierra. Eso nos va a dar paz. Reconoce tu error, por favor, dice que su favor te rodeará. Y me llama mucho la atención aquí. Mire, a veces los desacuerdos llegan porque hemos cometido errores y no queremos asumir nuestra responsabilidad. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Creo que vivimos una época en la que parecemos médicos o parecemos de esos que dan señales con los aviones, que estamos así, a la derecha, para arriba, para abajo, menos para nosotros. A veces pasa en las familias. Los hijos dicen, culpa de mi mamá, culpa de mi papá. Los padres dicen, culpa tuya, culpa de mi esposa, culpa de mi esposo, dicen las hermanas, culpa de mis suegros, culpa del gato de la casa, culpa del perro. Pero nunca nos paramos y decimos, nos equivocamos. Miren, mientras nosotros no reconozcamos nuestro error, no va a haber un acuerdo. El acuerdo comienza reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas y reconociendo que necesitamos enmendar, ponernos de acuerdo con el cielo para que las cosas puedan funcionar. Entonces, si estamos hablando de la reivindicación de la casa, para que la luz del Señor, de su Espíritu, alumbre a toda la casa y nos alumbre a todos, eso se llama bendición, porque dice que el favor de Dios nos va a rodear, y el favor es bendición. ¿Quiere bendición en su casa? ¿Quiere bendición en su familia? ¿Queremos bendición en nuestra familia? Pongámonos de acuerdo con el cielo. Primero reconozcamos nuestros errores, pongámonos de acuerdo con el cielo y veamos qué pasa. Y le digo, veamos qué pasa, porque mire, una buena señal es, haga cosas que le den paz. No, mire, no deje de insistir en arreglar las cosas en las familias hasta que no tenga paz. Porque si hay algo que en su familia en este momento no le está dando paz, es que no se ha puesto de acuerdo con el cielo. La señal de que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios es la paz que usted tiene en sus decisiones personales, ministeriales, familiares, profesionales, laborales y en todo lo demás. No se olvide la paz, porque dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz, no como el mundo la da. Entonces eso es algo muy importante. El acuerdo comienza con la paz que viene de Dios. Eso hace que nuestra familia sea reivindicada. Segundo, que tenemos que tener en la casa, que espera encontrar Dios en una casa para reivindicarla. Segundo es palabra. Y sé que hemos hablado mucho de esto, hermano, pero nunca es mucho, más bien es poco. Mire, tiene que haber palabra. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuál palabra predomina en mi casa? Aquí las cosas se hacen como yo digo. Aquí, aunque esté equivocado, aquí se hace lo que yo digo. Mientras ustedes vivan en esta casa, se van a hacer las cosas como yo digo, y tal vez estamos equivocados. Job 22:22, mire qué tremendo, dice, escucha sus instrucciones y guárdalas en tu corazón. Entonces, esto es algo muy hermoso. Ok, si nosotros, mire qué tremendo esto, porque si nosotros pusiéramos el interés que le ponemos a otras cosas cuando las escuchamos, ¿por qué será, hermano, que un mal chiste se nos queda? Pastor, y usted escucha, a veces nos mandan ahí videos que uno ni modo digo yo, porque al final uno se queda pegado ahí viendo. Pero hermano, ¿por qué será que las malas cosas fáciles se nos quedan? Por nuestra naturaleza. Pero como estamos hablando de la reivindicación de la familia, entonces la familia tiene que tener palabra. La materia prima que el Espíritu utiliza es la palabra. La fuente
que el Espíritu Santo utiliza de las familias es la palabra que hay ahí. Ahora, ¿hay palabra? Yo he visto casas, no la suya, en otra galaxia, en la que siempre hay una Biblia abierta. Pero, hermano, perdone, con respeto se lo digo, los masones tienen el Salmo 23 abierto. Y usted sabe que ahí no se dan cosas que son de Dios. Entonces, no porque la Biblia esté abierta en el dormitorio, porque la Biblia, ya me imagino usted viendo a ver así en su casa, a ver dónde está la Biblia abierta. No, lo digo con mucho respeto y cariño. Entonces, no porque la Biblia esté abierta en el dormitorio no va a funcionar. No porque yo duerma y ponga la Biblia debajo de la almohada, y usted se va a reír, pero hay gente que sí lo hace. No porque yo ponga la Biblia a la par de mi cómoda ahí en la mesita de noche, es que la cosa va a funcionar. No, hay que leerla. Pero aquí el Señor nos da una instrucción. Entonces vemos en la vida de Job que Dios quiere reivindicar su vida, quiere reivindicar su casa para que alumbre a todos los que están en su casa, que es lo que quiere hacer con nosotros. Entonces Dios nos da un mandato. Si estamos en el camino de la reivindicación de la casa, acuérdese, primero es el acuerdo, segundo, palabra. Escucha sus instrucciones y guárdalas en tu corazón. Fíjese que esa palabra en el original corazón, la palabra corazón en el original, significa como el órgano más interno. Obviamente el corazón es un órgano que está ahí, que nos da vida, por ahí circula la sangre y todo, entre otras cosas. Pero esa palabra corazón significa alma, significa entendimiento, significa voluntad, significa espíritu, pero también significa propósito. Si lo traemos como el Señor nos está enseñando esta noche es, escucha sus instrucciones y guárdalas en el propósito. Escucha la palabra del Señor, obedécela y guárdala en tu voluntad. Escucha la palabra del Señor, obedécela y guárdala en tu alma, en tu ánimo, en tu corazón. Y mire que aquí dice ardor. Algunos arden, pero de cólera. Algunos están ardidos de cólera, quizás en la familia. Es que ya no aguanto a fulano de tal. Es que mira lo que me pasó. Se da cuenta, ¿por qué a veces somos más fáciles para arder de cólera, arder de otras cosas y no en el Señor? Entonces la clave, lo que el Señor nos está enseñando es que tiene que haber palabra, hermano. Si no hay palabra en la casa, no va a haber restauración. Pastor, ¿pero cómo? Es que Dios, el modelo que utiliza es la palabra que nos ha dejado. Porque Cristo es el verbo y esa palabra verbo es palabra. Cristo es la palabra escrita, la palabra viva. Cristo es Dios, pues, pero es la palabra viva. Entonces, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Escuchar sus instrucciones, guardarlas en el corazón y caminar conforme a ellas. En otras palabras es, seamos hacedores de la palabra. Yo sé que tal vez esto es bien cansón para usted. O se cansa de decir, ay pastor, usted siempre dice la palabra. Escucho al pastor Germán, dice la palabra. Escucho al pastor Sergio y dice la palabra. Escucho al otro pastor y dice la palabra. Hermano, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De Condorito? No. Tampoco vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la palabra. Porque en la casa tiene que haber palabra. Las cosas tienen que hacerse conforme a la palabra. Queremos tener éxito. Deuteronomio 6, a partir del versículo 6, dice la instrucción del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué cree que están sobre el corazón? Porque dice la palabra, entre otras, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como hablemos en la familia, eso es lo que hay en el corazón. Si en la casa solo hay gritos, es que hay algo que corregir. Miren, bájenle el volumen. Bájenle el volumen. Bájenle el volumen. Hermano, perdonen la comparación. No sé si usted lo ha visto. Miraba la vez pasada un video de un perro, hermano, de una mascota grande, así por cierto. Y le dice el dueño, ¿sabes qué? Le dice, hay que hablar suave. Y el perro comienza a hacerle, wow. Hasta el perro entendió, hermano. No me lo cree, pues ahí tal vez si me escribe se lo mando el video. Hasta el chucho de la casa entendió que había que hablar suave. Y entonces porque nosotros a veces pegamos esos gritos. ¿Qué hay en la casa? Cuando la Biblia dice ¿qué hay cuando os reunís? Pues entonces se la devuelvo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. ¿Qué hay en nuestra casa? Hay paz, hay gozo,
Hay bendición, sí, mi hermano. A veces hay aquel relajo, aquel gozo, aquella alegría. Qué lindo que es gritos por alegría, pero qué difícil es vivir en una casa donde solo hay gritos. Entonces bajémosle el volumen y que la palabra nos enseñe cómo caminar. Miren, nuestros hijos, la familia, para ser reivindicada, tiene que aplicar la palabra. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras, 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire dónde está la clave. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. El 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Ahora la pregunta es, yo con respeto digo esto, hermano, todos tenemos versículos en la casa, versículos familiares, pero para algunas casas, no la suya ni la mía, solo son adorno. Vemos ahí, yo he visto casas, no lo digo por usted, hermano, lo he visto en general. Vemos que en algunas casas está está Isaías 41X, 41, el que usted conoce, 41, 9 y 10. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que está Isaías, pero cuando están los problemas, no vemos el Isaías que tenemos en la pared escrito en versículo. Entonces necesitamos entender de que Dios nos está llamando a que haya un acuerdo en la casa, a que haya palabra, para que nosotros podamos ser reivindicados. Entonces, bendiciones, hermano, bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que Proverbios 4:20 y 21 dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, miren, en resumen, si estamos hablando de que tiene que haber una reivindicación familiar, una reivindicación en nuestra vida y una reivindicación en la casa, tenemos que entender que la palabra no puede faltar. Ahora, ¿qué necesita encontrar Dios? Creo que llevo buen tiempo. ¿Qué necesita encontrar Dios en nuestra vida para que haya reivindicación? Una casa. Y usted dirá, pastor, casa, sí, es que hasta los demonios quieren casa. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice que sale a lugares secos y anda buscando donde posar. Y cuando no encuentra, dice, volveré a mi casa. Hasta los demonios tienen casa. Entonces nosotros tenemos que tener casa. Ahora, la pregunta, ¿hay casa en nuestra casa? ¿Es casa nuestra casa o qué es? ¿O solo estamos a la casa con Z? ¿O nos están casando con Z? Algunos se están casando con S, pero qué bueno, hermano. Pero ¿habrá casa en nuestra casa? Parece paradójico o una dicotomía lo que estoy diciendo, pero hermano, Dios necesita una casa. Y la casa primero está en nuestro corazón, porque Dios necesita vivir ahí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que nosotros somos sellados por su Espíritu. Job 22:23 dice, si regresas a Dios y arreglas todo lo malo que hay en tu hogar, serás restaurado. Fíjese que esta misma versión, en la Reina Valera 60 dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Esa misma versión, este mismo versículo, en la Reina Valera 60 dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Entonces, me gusta más esta versión que es parafraseada, que dice, si regresas a casa y arreglas todo lo malo que hay en tu hogar, serás restaurado. Entonces, pues los que nos acompañan acá y usted que nos está viendo, sabe, regresemos a casa. Regresemos. Mire, Dios quiere reivindicar la casa que usted siempre ha soñado. Y la casa es la familia. Yo sé, hermano, yo sé que hay líos en la casa. A veces, en el caso de, por ejemplo, los hijos, a veces hay líos en la casa o los padres dicen, ¿qué vamos a hacer? Hay cualquier cantidad de líos en la casa. Pero si mire, primero hay que regresar al Señor para luego arreglar la casa.
todo lo malo que hay en tu hogar, dice. Si regresas a Dios y arreglas todo lo malo que hay en tu hogar, serás restaurado. Hermanos, miren, no puede haber reivindicación si no arreglamos, si no corregimos. Primero, la casa espiritual que somos nosotros, y luego tratemos de arreglar la casa. Miren, arreglar, pastor, la casa, ¿será posible? Miren, yo honestamente se lo digo, nunca va a ser posible al 100%. Arreglar la casa, se lo pongo primero en lo físico. Hay lugares, hay huecos, dependiendo del tamaño de la casa, que uno nunca logra llegar, hermano. Y cuando llega la luz del sol ahí, hermano, uno encuentra cualquier cantidad de cosas. A veces uno se lleva sorpresas en la casa, comienza a buscar y dice, hey, si aquí estaba esto, pensé que lo había perdido. Entonces Dios quiere que nosotros arreglemos nuestra casa de esa manera en lo espiritual, que digamos, hey, yo no sabía o me había olvidado que Dios me utilizaba para profetizar, tenía visiones, o Dios me utilizaba para sanidades. Entonces regresemos al Señor, arreglemos lo que tengamos que arreglar, hermano. Miren, no hay hogares perfectos, pero arreglemos todo lo que tengamos que arreglar. Yo me acuerdo un jefe que tenía hace muchos años. Tuve un jefe que me decía, mira, Omar, tenemos 100 problemas, arreglemos uno y ya vamos a tener 99, y así vamos a ir bajando. Entonces, a veces nosotros de la familia queremos arreglarlo todo de una buena vez, y realmente hay que arreglar uno por uno, uno a la vez, hermano, uno a la vez, muchachos, uno a la vez. Eso es lo que el Señor necesita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regresemos a casa, ordenemos la casa y tendremos restauración. Mire, a veces pasa que hay personas que sí lo logran hacer, pero a los meses o al tiempo vuelven a caer en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque ordenaron la casa, porque quieren restauración. Dios en su misericordia lo hace, pero no ordenan lo que tienen que ordenar. Entonces, esa parte donde no ordenaron, por ahí se les está yendo la bendición. Entonces, estamos hablando esta noche, hermanos, ustedes que están acá y los que nos ven, de la reivindicación de la casa. Entonces, para que la casa sea reivindicada, necesita, entre otras cosas, primero, que nos pongamos de acuerdo. Segundo, para los que están acá, para que lo puedan ver, tiene que haber palabra. Tercero, tiene que haber una casa. Cuarto, tiene que haber prioridades, hermano. Miren, es difícil a veces, porque muchas de las prioridades que necesitamos a veces conllevan dinero. Pero cuando nosotros priorizamos las cosas del cielo, las cosas en la tierra se van a corregir. Porque si ya hemos ordenado la casa, mire el orden que llevamos: acuerdo, palabra, ¿cuál era la tercera? Ordenar la casa, y lo otro es prioridades, 4. Entonces, mire, el equilibrio en una casa, el equilibrio en una vida, el equilibrio en la familia comienza con las prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Y no quisiera meterme a líos en esto, pero como es lo de moda en este momento, ¿cuáles son sus prioridades? Porque no quisiera parecer legalista. No, mejor no le digo en relación al partido del domingo, pero ¿cuáles son sus prioridades? No le vaya a pasar como un hermano que una vez está escuchando el partido, ¿eh? Y en pleno culto, el equipo que estaba escuchando, porque estaba ahí con sus audífonos, mete gol, y él se levanta y dice ¡gol! Y se quedó ahí. En medio culto gritó gol, ¿verdad? Porque estaba oyendo el partido. Entonces, yo, para hacerse un poco jocoso, pero realmente, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en la familia? Es que miren, hay prioridades personales, hay prioridades como familia, hay prioridades como esposos, hay prioridades ministeriales. Pero mire lo que dice Job 22:24. Si renuncias a tu codicia y arrojas tu oro. Mire, yo tengo aquí este mismo versículo en la Biblia del lenguaje sencillo. Arroja entre las piedras de los ríos todo el oro y la plata que tienes, y tu riqueza será Dios mismo. Es que esto, hermano, no, yo no estoy diciendo, pastor, y es que quiere que me deshaga. No, que Dios reprenda al diablo. Yo lo que les estoy diciendo es esto. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que la prioridad tiene que ser Él. Para que haya reivindicación en la familia, la prioridad tiene que ser el Señor. Nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo me doy cuenta si mi prioridad es el Señor? Mire,
Es difícil a veces. Yo escuchaba a un pastor ahí del ministerio, en la capacitación que hubo el jueves, ahí del apóstol Sergio. Yo lo escuchaba y me gustó esa frase, se me quedó en el corazón. Y es una persona que tiene una iglesia muy bendecida. Y él decía, miren hermanos, yo aprendí algo. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. Es que él contaba que él tenía un proyecto quería ampliar la iglesia. Y él comenzó a botar paredes en un lugar que había rentado. Y el Señor le dijo, Dios le habló a su corazón y le dijo, no lo hagas porque te van a pedir la casa. Y en efecto, cuando llegó ahí le pidieron a los días, llegó el dueño y le dijo, mira que vendí la casa o vendí este lugar y no vas a poder continuar acá. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es, si sacas de tu corazón, si sacamos del corazón todo aquello que está primero que Dios y lo arrojamos. En este caso aquí habla de lo que tenemos, bienes materiales, tal vez la profesión, tal vez el ministerio, tal vez lo que nosotros, Dios nos ha bendecido en todo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en el corazón, difícilmente la casa va a ser reivindicada. Digo difícilmente porque siempre va a ser un estorbo. Porque le tengo una noticia, Dios siempre nos va a pedir lo que ocupa el corazón antes que Él. Entonces, prioridades. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué le están diciendo a Job aquí? Nos dicen a nosotros que pongamos a Dios primero. Ahora, yo entiendo, yo no se les estoy diciendo que si tenemos 20 cultos al mes, vengamos a los 20 cultos. No me refiero a eso. No les estoy diciendo que tienen que estar leyendo la Biblia 24 horas. No, hay que trabajar, hay que producir, hay que estudiar, hay que hacer cosas productivas. Pero que siempre en nuestro corazón esté aquel amor, la pasión, que ardamos de pasión por el Señor. Porque aquí sí a Job le dicen directamente de la riqueza. Porque dice, si renuncias a tu codicia y arrojas tu oro. Miren, aquí en defensa de Job, porque aquí está hablando Elifas y sus amigos, creo que es el tercer discurso que le dan a él. Elifas le está acusando y le está diciendo a Job, Job, ¿no será que tienes problemas con codicia? Por eso te está pasando todo esto. Y al final Job es reivindicado. Y mire, aquí hay algo muy importante. Y este tema es un tema bien importante. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente, ¿cuándo recibe Job la reivindicación? Si me ayudan. En el capítulo 42, correcto. Entonces aquí está la mitad del proceso de Job. Entonces aquí hay algo muy bueno. Puede ser que algunas familias o alguno de nosotros esté a la mitad de un proceso. Entonces, ¿qué necesita encontrar Dios para que el proceso se termine y llegue a feliz término? Con la ayuda de Dios. Primero, ponernos de acuerdo con Dios. Segundo, tiene que haber palabra. Tercero, ordenar la casa. Cuarto, prioridades. Y quinto, tiene que haber herencia. Mire, tendremos herencia nosotros. El anterior Dios nos estaba diciendo, saca de tu corazón, porque a veces puede ser que no sean los esposos, sino que sean nuestros hijos. O a veces puede ser que no sean los hijos, sino que sean los esposos. Que sus prioridades estén equivocadas. Mire, valoremos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la familia, sea grande, poca, alta, baja, como sea. Valoremos la familia. No importa, esa es la familia. Eso es lo que Dios nos dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que bendecir. Dios a eso nos ha mandado. Pero herencia. ¿Tiene herencia usted? Ya los puse en lío, ¿eh? Sí tenemos herencia, porque la familia es una herencia de Dios. Dice Job 22:25, la Nueva Biblia al día. El Todopoderoso mismo será tu tesoro. Él será para ti como preciosa plata. En esta misma versión, fíjese, en la Reina Valera 60 dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Hermano, yo recibo esa plata en abundancia porque todos la necesitamos, ¿verdad? Hermano, el dinero, las oraciones, perdonen la comparación, nunca sobran. Hay gente que ahí anda, se la tira a veces como, no, yo soy todo espiritual, hermano, todos tenemos necesidades, todos tenemos que comprar o cubrir cosas, pero con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús, Dios nos está enseñando. Entonces, mire, si usted agarra el 24 y el 25, dice el Señor, si tú sacas de tu corazón todo lo que ocupa el primer lugar antes que mí, dice el Señor, si te despojas y me pones a mí en primer lugar, entonces dice el Señor, yo voy a ser tu herencia.
Mire que yo recuerdo que orando hace muchos años, yo escuché esa voz de Dios que me dijo, yo soy tu porción. Entonces yo les digo esta noche, el Señor dice, yo soy tu porción. Y el que el Señor es mi porción. Mire, a mí me pasó, yo le dije, sea osado, seamos osados. Yo le decía, Señor, mira, hazme un favor, Señor. Tú sabes que necesitamos para esto y para lo otro. Te pido un favor, de la herencia que tengo ahí en el cielo, dame un poquito, Señor, aunque sea. Entonces, hermano, y el Señor operó. Pero ¿qué le quiero decir? Que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos herencia en el cielo y que somos herencia, porque todo lo vemos en función y no hemos entendido la gracia de Dios. Es que el que es hijo es hijo. Miren, hay cosas que son progresivas. Miren, hay tres cosas muy bonitas acá. Miren, por ejemplo, la fe es posicional, progresiva y futura. La fe es posicional por Cristo, progresiva, porque dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, y dice el que comenzó la buena obra la perfeccionará, y es futura porque cuando Cristo venga, nosotros vamos a culminar en esa fe que hoy tal vez está, sube y baja. Entonces hay cosas como la fe que son posicionales, porque Cristo nos da la posición, progresivas, porque a nosotros nos toca crecer, por ejemplo, en fe, en gozo, en paz, en paciencia, todo eso es progresivo. Pero es futura porque cuando Cristo venga, todo se va a culminar. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es, ¿quieres reivindicación en la familia? Entonces tienes que despojarte, no solo de la codicia, porque puede haber codicia, sino que de todas las cosas que nos estorban en el Señor, porque dice que Él será tu tesoro. Hermano, qué lindo es que el Señor sea nuestra herencia. Lo que pasa es que nosotros no hemos echado mano de la herencia de Dios, porque todo lo vemos en función económica. Las familias, miren, honestamente, uno de los mayores problemas es lo económico. Pero Dios va a proveer. Miren, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Más que orar, más que confiar en Dios, ordenarnos, que haya un acuerdo con el Señor, que haya palabra, que haya orden en la casa, que haya prioridades, que también nosotros podamos entender que hay herencia, que tenemos herencia. Usted es heredero. Si la palabra dice que somos coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué tiene que encontrar en la casa el Señor? Herencia. Y la herencia es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Sé que aquí hay jóvenes que nos acompañan, pero también usted que nos ve y los jóvenes que estamos acá, tenemos que dejar una herencia. Que el día de mañana, tal vez Dios ya viene por nosotros y somos arrebatados, pero esta vida va a seguir. Que el día de mañana la gente pueda decir, fulano de tal, sí, él hizo eso. Y más que un edificio, una escuela o algo, porque Dios nos permita desarrollar, que sea el legado espiritual que dejamos, que en el trabajo donde estemos digan, no, ellos siempre fueron buen testimonio. Entonces el Todopoderoso será tu tesoro, Él será para ti como preciosa plata. Entonces, si estamos hablando de la reivindicación, ya para ir terminando, si nosotros queremos reivindicación familiar, necesitamos tener deleite. Lo que pasa es que hay algunos que buscan deleite en otro lado. Entonces, ¿habrá deleite en la casa? ¿Se deleita usted en la casa? Miren, yo con todo respeto lo digo, muchachos, y los que nos ven, porque al final, yo sé, hay casas que no son perfectas, ni la mía, ni quizás la suya, o tal vez sí. En todas las casas hay líos, pero ¿sabe qué? Deleitémonos en lo que nos toque de la casa. El momentito ese que estamos viviendo de alegría, vivámoslo a plenitud. En ese momento, cuando usted escuche que están volando allá en la cocina los platos y todo, mejor quédese ahí donde está. O en el momento donde hay pleitos, mejor hagámonos a un lado, no aticemos, sino que deleitémonos. Job 22:26 dice, entonces, mire, sacando todo lo que estorba en nuestro corazón, en la relación con el Señor, en la casa, en la familia, entendiendo que en Dios tenemos herencia, que nos hemos despojado, entonces dice, te deleitarás en el Todopoderoso y esperarás en Dios. ¿Se deleita usted en el Señor? Es que el deleite no solo es cuando las cosas van bien. Qué lindo es cuando todo va bien.
Y nosotros, Señor, gracias, Padre, ahí estamos. Y hasta levantamos nuestras manos, pero qué difícil es cuando las cosas tal vez no van bien. Mire, deleitarse es entender. Por ejemplo, si lo vemos en el matrimonio, en función de matrimonio, el deleite es entender de que la persona que Dios nos puso a la par, o como esposo o esposa en el caso de las hermanas, es alguien que tiene virtudes y defectos como los tenemos todos, pero que en función de las virtudes y defectos, más virtudes que defectos, nos tomamos de la mano, metemos a Dios. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, Eclesiastés 4:12. Entonces nos tomamos de la mano con el Señor y vamos corrigiendo en el camino. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos deleitemos con la familia que nos ha dado, pero que corrijamos cosas con amor y misericordia. Y dice, te deleitarás en el Todopoderoso y esperarás en Dios. Esperemos en Dios. El Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren, si nos ponemos de acuerdo con el Señor y nos deleitamos en Él, hermano, nada que tal vez nosotros no hemos recibido en este momento, vamos a dejar de recibir, porque Dios nos está diciendo, deleítate en mí, y eso es todo lo que yo te pido. Entonces, ya para ir terminando, hermano, ¿qué espera encontrar el Señor en nuestra familia para que sea reivindicada, entre otras cosas? Deleite. Pero ¿sabe qué necesita? Si nosotros hacemos todo eso, vamos a tener respuestas. ¿Anhela usted respuestas en Dios? Yo anhelo respuestas en Dios. Job 22, 27 dice, orarás y Él te escuchará y tú cumplirás cuanto le hayas prometido. Miren, si usted, por ejemplo, en la familia, en su casa, en su matrimonio, ha recibido respuesta de Dios, pero usted le hizo una promesa, cúmplala. Y no estoy hablando de dinero, sino que a veces nosotros nos comprometemos con el Señor. Señor, si me sacas de esta, yo voy a ir a la iglesia todos los días, y tal vez no lo ha hecho. Señor, si me sacas de esta, si me ayudas en el trabajo, yo te prometo esto, esto y esto. Señor, si me sacas de esto, te prometo que voy a dejar de ver el celular. Mentira, ¿verdad? No me puede dejar de ver porque es un instrumento de trabajo, yo por hacerle jocosa a la cosa. Pero entonces, si nosotros nos deleitamos en el Señor, si tenemos herencia en Dios, si nos hemos puesto de acuerdo, si hemos arreglado la casa, si tratamos de salir adelante, entonces el Señor dice, va a escuchar nuestras oraciones. Si hay palabra en la casa, si hay palabra en nuestra vida, Él va a escuchar nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que cumplir. Ay, Dios santo, ¿será que nosotros hemos cumplido al Señor? Yo pienso que sí, ¿verdad? En lo que podemos. Pero ¿no habrá algo en la familia que nosotros prometimos? Señor, si provees para la universidad de mis hijos, Padre, yo te prometo esto. Señor, si esa casa me la vas a regalar, Señor, yo te prometo tal cosa. Ay, a alguien le voy a decir, fíjense. Hay alguien, no sé si los que estamos aquí o los que nos ven, hay alguien que Dios, que le pidieron al Señor una casa y ellos dijeron que iban a poner un discipulado. Hay alguien. No sé quién será, no sé si los de aquí o los de allá, pero si Dios les dio esa casa y no han puesto el discipulado, cumplámosle al Señor cuando le hayas prometido. Termino acá, guianza. Entonces, ¿qué espera encontrar el Señor en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia? Guianza. Job 22, 28 dice de esa manera, todo lo que desees se cumplirá. Gracias por ese amén. Y la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti. Comenzamos con una luz, Lucas 5, si no me equivoco. Lucas 5 decía que la luz se pone en lo alto para que alumbre toda la casa. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor esta noche para ser reivindicados como familia? Todo lo que desees se cumplirá. Y la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti. Yo quiero esa luz, hermano. Yo quiero esa luz. La luz que viene de Cristo. Le hago un resumen para orar y poder irnos. Hablamos, perdonen que corra con esto. Mire, hablamos de Mateo 5:15, en donde le hago un resumen por si usted se conectó tarde, pero hablamos de Mateo 5:15, en donde dice que la luz, la lámpara se pone en lo alto, en el candelero es la iglesia, la iglesia es usted,
La iglesia nosotros somos la iglesia. Entonces dice, se pone debajo de un almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Hablamos de la reivindicación de la casa. ¿Qué tiene que haber en una casa? Miren, le di 8 cosas, y 8 cosas es como un reinicio. La reivindicación es como un reinicio en nuestras vidas. Que podamos terminar este año. Que podamos terminar este año, hermano, y que podamos ser reivindicados en la casa. ¿Qué necesita encontrar el Señor en nuestra casa? Que haya acuerdo entre nosotros. Pongámonos de acuerdo en la casa. Pongámonos de acuerdo con nuestros padres, pongámonos de acuerdo como matrimonio. ¿Qué necesita encontrar el Señor en nuestra casa para que haya reivindicación? Necesita encontrar palabra. La materia prima de lo que Dios va a hacer en nuestra vida es la palabra. ¿Qué necesita encontrar el Señor en una casa? Y usted dirá, pastor, pero estamos hablando de una casa. Sí, pero ¿somos casa o qué somos? Lo otro que necesita encontrar el Señor es prioridades. ¿Qué necesita encontrar? Hola, bendiciones. ¿Qué necesita encontrar el Señor en nuestras vidas? Prioridades. ¿Qué necesita encontrar el Señor? Herencia. Es decir, que nosotros tengamos algo que poder delegar, que poder, más que ofrendar, es que poder trasladar generacionalmente, no solo la palabra, sino que valores y todas las cosas que tiene que haber en la familia. ¿Qué necesita encontrar el Señor en nuestra casa? Deleite. ¿Qué necesita encontrar el Señor en nuestra casa? Respuestas. Que más que las respuestas que Él va a encontrar en la pregunta que nos hemos hecho, es que nosotros vamos a encontrar respuestas porque hemos priorizado nuestra relación con el Señor para que pueda bendecir nuestra familia. Y por último, guianza. Necesitamos la guianza del Señor para que podamos ser reivindicados. Que en el nombre de Jesús, en esta noche, nosotros podamos ser reivindicados a la luz de su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, oramos agradecidos contigo, Señor, porque todas las cosas, dice Romanos, operan para bien aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Que en esta noche, Señor, por favor te pedimos, Señor, hemos visto en la vida de Job, Señor, una vida quizás en su momento con mucha bendición, pero una vida también llena de problemas, llena de adversidad, Señor. Señor, los que estamos acá, los que nos ven, te ruego, Dios, que podamos terminar bien este año, como familias, como ministros, como personas, como hijos, como esposos, como familiares, Señor. Te ruego, Dios, aquí estamos, Señor, por las necesidades de cada uno de los que estamos acá y por las necesidades de los que nos ven, Señor. Señor, hemos aprendido que hay un proceso que es una especie de reinicio. Queremos reiniciar, Señor, como familias. Danos la oportunidad, por favor, Señor, de poder reiniciar como familias. Señor, hay cosas difíciles, tal vez a veces los padres somos los difíciles, a veces son los hijos, a veces los esposos, a veces nuestros padres, a veces nuestros abuelos. Señor, al final es la familia que nos has dado. Por favor, Señor, tal vez hemos sufrido a lo largo de nuestra vida con situaciones familiares, entre hermanos, entre padres. Pero esta noche, Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes. Señor, ninguno de nosotros nace aprendido para un matrimonio, Señor. Ninguno de nosotros nace aprendido para enfrentar una familia, para edificar una casa. Señor, no lo sabemos a veces. Nos equivocamos, Señor, tomamos malas decisiones. A veces nos alejamos de ti, a veces hacemos tantas cosas, Señor. Pero esta noche, Señor, hemos aprendido que nos vamos a poner de acuerdo. Señor, yo me pongo de acuerdo contigo. Que estos muchachos, estos jóvenes, Señor, estas familias que están acá, los que nos ven, pongámonos de acuerdo con el Señor. Esta noche es una noche de llegar a un acuerdo con el Señor. Póngase de acuerdo con el Señor. Dígale, Señor, yo me pongo de acuerdo en la educación de mis hijos de acuerdo a tu palabra. Yo me pongo de acuerdo en el matrimonio. Yo me pongo de acuerdo con el cielo para poder ver las cosas en la tierra. Tal vez usted ha estado en desacuerdo con el Señor en algunas cosas. Tal vez no ha reclamado, pero ha dejado de orar, ha dejado de leer la palabra, ha dejado de hacer cosas que antes hacía, ha dejado de adorar al Señor. Eso es tal vez estar en desacuerdo con Él. Si Dios permitió
lo que permitió en nuestra casa, en nuestra familia. Él sabrá. Así que esta noche agarre tal vez sus disgustos y todo lo que tenía con el Señor y dígale: Señor, yo te los entrego, perdóname. ¿Quién soy yo, Señor, para disgustarme contigo? ¿Quién soy yo, Señor, para reclamarte? Te ruego que venga, Señor, esa revelación del cielo, esa sabiduría, para poder enmendar. Señor, tú esperas encontrar en la casa, Señor, que nos pongamos de acuerdo, esperas encontrar palabras, Señor, que la palabra nunca deje de ser en nuestra casa. Por favor, Señor, enséñanos por tu Espíritu Santo el método en cada hogar, en cada casa, Señor. Al final nosotros solo trasladamos el conocimiento que está en la palabra, pero que se vuelva vida. Que por favor, Señor, cada versículo que esté pegado en las paredes, en las oficinas, en los escritorios, ahí aún en el dormitorio de los esposos, en el dormitorio de los hijos, Señor, que se vuelva vida. Que no solo sea letra, Señor, que cobre vida. Si ahí dice en la palabra, si está ahí, es porque Dios lo puso y va a cobrar vida. Que, Señor, lo que esté puesto en nuestras paredes, pero sobre todo en nuestro corazón, hoy cobre vida, Señor. Dios, enséñanos a tener prioridades, a que entendamos que tú eres nuestra prioridad, que nos vamos a deleitar en ti, que vamos a tener herencia, que vamos a tener guianza, Señor, que vamos a tener sobre todo respuesta de parte tuya. Pero sobre todo, Dios, que en esta noche, aquí está nuestra vida. Dios, te damos gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos, los que estamos acá, Señor, los que nos han acompañado, la vida de mis hermanos que están conectados. Los bendigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús puedas restituir en este año de la reivindicación, que haya restitución, que haya restauración, Señor, en lo que conviene al cielo y en lo que nosotros a veces no entendemos. Hoy, Señor, nos has enseñado que pasamos del Dios que es todopoderoso al Dios que se manifiesta de manera individual como Adonai. Es decir, yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios y he venido esta noche a bendecirte, a restaurarte, a bendecirte, a decirte que te amo, dice el Señor. Ese es el Señor manifestado como Adonai. En el nombre de Jesús, Señor, que las cosas que son posicionales nos enseñes, Señor, cómo crecer en madurez, cómo crecer en fe, cómo crecer en gozo, cómo crecer en obediencia, cómo crecer en arrepentimiento, cómo crecer en gracia, cómo crecer, Señor, en la misericordia que viene de ti, cómo crecer, Señor, en la paz, porque tú eres nuestra paz, Cristo. Señor, yo bendigo Colombia, bendigo cada lugar hasta donde llegue esta señal. Bendigo las familias, Dios. Yo sé, Padre, que vas a hacer un milagro en la vida de cada uno de mis hermanos, que vamos a culminar el año en bendición. Como dice Isaías 65, Señor, que tú coronas el año con bendiciones. Y así vamos a terminar, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, para que bendiga su casa, sus alacenas, su trabajo, sus empleos, empresas y todo lo que desarrollan, Señor, oficios y todo lo que hagan. Que los bendigas, que este año, Señor, que en lo que termine el año nos confirmes cosas que están en nuestro corazón, en lo ministerial, en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, en todo lo que vayamos a hacer, que nos confirmes, Padre. Te ruego por las familias que están, Señor, pendientes de estos mensajes. Gracias, Cristo. Sé que vas a restaurar, Señor. Seguiremos orando, seguiremos ayunando, seguiremos creyendo, porque tú tienes la última palabra. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, llévanos con bien a casa, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Cancelamos todo contraataque de las tinieblas, todo contraataque del enemigo, y vamos con bien a casa, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, los que estamos acá y los que se conectaron. Que en el nombre de Jesús sea el Señor bendiciéndonos. Buenas noches.